Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección Casos Resueltos en nuestro canal UiPath con Carlos. En esta ocasión tenemos a nuestro compañero con el nombre de usuario PlayVideoTech con una pequeña inquietud. Quiere saber cómo podemos escribir en un sitio web textos o información que provengan de un archivo en Excel. Para este caso necesitaremos una fuente de datos y un portal web. Comencemos. Vamos a la herramienta UiPath y vamos a crear nuestro proyecto. Y esperamos que se restauren las dependencias. Para dar solución a este interrogante, debemos tener clara la visión del proceso. Es decir, tenemos inicialmente unos datos alojados en Excel, debemos ingresar luego a un portal web. Posterior al cargue de esa web, vamos a registrar la información. En ese orden de ideas, comencemos con la extracción de la información en el archivo Excel. Para eso, vamos a comenzar con la actividad Flowchart. Y dentro de esta, llamemos un sequence. Conectamos el start con el sequence. Y acá empezamos a crear nuestro asistente. Para leer la información que está alojada en el Excel tenemos varias formas. Una de ellas es por medio de un read range con una apertura previamente del archivo o un read range con una lectura directa. En este caso vamos a utilizar una lectura directa. Definimos la ruta del archivo y definimos el nombre de la hoja que deseamos leer y el rango de lectura. En este caso, la hoja se llama datos y el rango de lectura lo vamos a dejar de esta forma, solo entre comillas. Ahí le estamos dando la instrucción al asistente de tener en cuenta toda la información alojada en la hoja datos. Y esa información la vamos a alojar en una variable DataTable. Para crear las variables presionamos Control más K, nombre de la variable, en este caso datos, y presionamos Enter. Ya capturada toda la información dentro de esta variable de tipo DataTable, es decir, esta es una tabla de la información que tenemos en Excel. Debemos recorrer esa tabla. Para ello vamos a utilizar una actividad que se llama ForEachRow. En esta ocasión tienen que tener en cuenta, UiPath ha realizado varias actualizaciones. Para algunos puede aparecer solo ForEachRow y para otros aparecerá de esta forma. En ese sentido, vamos a llamar la variable que acabamos de crear con toda la información del Excel. ¿Qué sucedió acá? Acá lo que le estamos diciendo es que vamos a recorrer esta tabla llamada datos por medio de filas. Como pueden observar, la fila contiene varios elementos. Hasta ahora no hemos definido qué posición necesitamos leer. Para apuntar a un elemento específico de una columna de esa fila, debemos llamar a una actividad que se llama getRowItem. En este caso vamos a definir el elemento que está capturando toda la información de la fila, que es este elemento,
Y acá tenemos dos formas de identificar o apuntar a la columna. Una es por number y la otra es por name. En este caso, number hace las veces de column index o el índice de la columna, y con el nombre hace referencia al nombre que tiene asignada la columna. Por lo general yo siempre utilizo los números. En este caso, la tabla comienza desde la columna A, pero si yo quiero utilizar un número para hacer un posicionamiento, debo tener en cuenta que UiPath empieza a contar desde el elemento 0. Es decir, que para el caso de la columna A va a ser la posición 0, para el caso de la columna B va a ser la posición 1, para el caso de la columna C será la posición 2 y así sucesivamente. De esta forma vamos a apuntar a la información que está alojada en la columna A. Y creamos una variable para guardar esta información. En este caso presionamos Control K y lo asignamos como nombre. Presionamos Enter. Y así vamos a hacer lo mismo para cada una de las posiciones que deseamos capturar. Cabe aclarar que al momento de crear la variable, por defecto se crea de tipo string o del tipo que necesita la actividad. Para nuestra posición A podemos identificar que es una columna con filas que contiene caracteres, pero en el caso de código postal contiene números. Entonces, al momento de realizar una lectura, UiPath va a identificar esta posición o esta celda como elementos de tipo entero, porque está reconociendo un número. Para no tener ese conflicto, lo que hacemos nosotros, por lo general, es definir una variable genérica, la cual va a contener la información de la celda sin importar o sin asignarle una estructura de tipo. Es decir, sería una variable genérica que no es ni un entero, no es un string, pero contiene un número o contiene cadena de caracteres. Para cambiar el tipo del dato, nos vamos a la pestaña Variables o Variables, damos clic y buscamos el tipo de la variable. En este caso, no lo tenemos. Vamos a esta sección y buscamos Generic o Generic Value. Y así hacemos lo mismo para cada uno de los elementos que deseamos capturar a nivel de columnas. En total debemos capturar 11 elementos. Para facilitarnos las cosas, podemos seleccionar la actividad, presionar Control más C y luego presionar Control más V. Y lo único que vamos a cambiar es la columna y la variable. En este caso vamos a apuntar para la columna 1, pero en el caso de la columna 1 tenemos algo que se llama fecha. Presionamos Control K, Control V y Enter. De esta forma creamos la variable rápidamente. Si se dan cuenta, la información alojada en la columna B, J y K es una información de tipo fecha. Por ende, debemos definir la variable tipo fecha para capturar esa información. En UiPath va a aparecer del tipo datetime. Acabamos de crear la variable, pero en este caso por defecto se va a crear como un string. Lo que hacemos es asignarle el tipo indicado. Casualmente la tengo dentro de estas opciones. Si no aparece dentro del menú de ustedes, pueden seleccionar esta sección y ubicar el elemento. Siempre nos vamos a ubicar en la sección que dice System.
La seleccionan, le dan OK e inmediatamente la asignan. Para la siguiente columna necesitamos una variable que se llame calle. Y aquí vamos a apuntar a la 2. En este caso a la 3. Cuatro. 5. Los nombres de las variables no pueden contener ni caracteres especiales ni espacios. Y ahora procedemos a cambiar el tipo de cada una de las variables que acabamos de crear. Recuerden, al momento de presionar Control más K, por defecto se crea un string para el caso de la actividad getRowItem. Las cambiamos a generic value. Exceptuando estas dos variables que van a ser de tipo datetime. Listo. Una vez capturada la información y asignada en cada una de las variables correspondientes, vamos a proceder a realizar la apertura del portal web. Vamos a llamar una actividad que se llama Open Browser y definimos la URL o el enlace. Nos dirigimos a la parte derecha y en las propiedades vamos a seleccionar el tipo de browser. En este caso, quiero ejecutarlo para Chrome.
Estando ya con la apertura de la página web, procedemos a definir las actividades que se van a desarrollar dentro de esa página. Como necesitamos escribir la información que tenemos alojada dentro de las variables, vamos a llamar una actividad que se llama typeinto. Indicamos el elemento donde deseamos escribir dentro del portal web y la información que se va a escribir. En este caso, necesitamos que se escriba que hay contenido dentro de la variable nombre. Hacemos lo mismo para los siguientes campos. Si se dan cuenta, tenemos un campo que es de tipo fecha. En este momento podemos llamar la variable fecha, pero decirle que la vamos a transformar en un string bajo un formato en específico. En este caso, en formato de la fecha, pero solo queremos el día. Colocamos 2D minúscula. En el caso del mes, hacemos lo mismo, con la diferencia que vamos a colocar dos letras M mayúscula. Si las colocas minúscula, UiPath se va a confundir en el formato. Es decir, que las M minúscula la va a identificar como un tiempo de minutos y las M mayúscula lo va a identificar como el mes. Y ahora le decimos que queremos el formato del año. De ser minúscula. Y así sucesivamente para cada uno de los campos que necesitamos llenar. Cabe aclarar algo dentro de las propiedades de esa actividad. Pueden sucederte dos casos. Uno, que encuentres el campo vacío y en otros casos te va a aparecer una leyenda donde diga ingrese datos aquí o algo parecido. En ese sentido, el campo se encuentra visualmente lleno. Para decirle al robot que tiene que eliminar esa información para colocar una nueva, nos vamos a las propiedades de la actividad, seleccionamos y en esta decimos que queremos que deje el campo vacío antes de escribir. En este caso no lo podremos ver porque los campos están vacíos, pero sí es recomendable dar esa información.
Ahora vamos a llamar la variable de fecha de llegada, pero necesitamos solo ubicar el dato referente al día. Para eso presionamos punto to string, abrimos paréntesis, comillas dobles y colocamos 2D minúsculas. Para facilitar las cosas pueden seleccionar la actividad, luego control más C y después control más V. En este caso tenemos la información cruzada. Acá sería la de fecha de llegada. Y acá sería la fecha de salida. Listo. El portal te permite seleccionar algunos destinos. Para poder llegar a alguno de esos elementos, vamos a buscar una actividad que se llama click. Y tratemos de seleccionar el campo que se necesita. Luego seleccionamos otro clic y presionamos el botón. De esa forma se realizaría la reserva. Vamos a probar. Cerramos el portal y le damos en debug en pruebas. Este error no sale porque tengo el archivo abierto. Por eso parece que está siendo usado por otro proceso. Le pueden intentar dar en retry para que lo intente nuevamente. Porque la ventana no abrió completamente. Inconveniente, al momento de abrir el portal vamos a maximizar. Ahora procedemos a ejecutarlo.
El asistente ha terminado exitosamente. Debemos observar que hubo una particularidad al momento de seleccionar el país. Es un menú desplegable. En ese sentido, podemos aprovechar esa característica y seleccionar una actividad que se llama Select Item, que identifica el menú de opciones. En ese caso, escojamos esta opción podemos observar que la página aún se mantiene abierta. Para solucionar eso, vamos a buscar una actividad que se llama Close Tab. Listo. Validemos nuevamente. Hemos terminado este caso. Y si quieren saber sobre otro caso, por favor me lo escriben en los comentarios con un hashtag UiPath casos resueltos. Por favor denle like, suscríbanse y compartan esta información. Hasta la vista.